muy conocido por todos nosotros. Las historias, los testimonios reales son tan importantes en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, vamos a ver una película y dicen, esto es algo de la historia real, tú te quedas así como enganchada. Hoy vamos a hablar de historias de mujeres emprendedoras. Emprender se ha convertido actualmente en algo muy normal. Cada vez son mucho más las personas que se lanzan en esa promesa de emprender, de lograr una empresa, pero eso también supone muchos retos. Hoy vamos a tener a una mujer que normalmente muestra el camino a esa persona que enfrenta esos miedos, esos retos. Y para ello contamos con la presencia de Mayra Alejandra Pérez. Ella es esposa como yo, es madre como tú, o sea, es una mujer tal cual somos nosotras, es alguien de la vida cotidiana, pero ella se decidió por emprender. Ella es especialista en gerencia, o sea, no es una persona que salió de la nada, está formalmente preparada, es psicólogo, es coach de vida y de felicidad de nuestra casa, nuestra familia, Human Ecology, con 23 años de experiencia en el sector de asegurador, creador del programa Transformando Vida, es formadora, gestora de conocimiento y líder del programa Mujer Protagonista. Demos la bienvenida a Mayra a Abriendo Puertas con Nélida. Nélida, yo súper encantada de estar aquí con ustedes, de poder compartir historias, como bien lo has dicho, de poder contar y expresarles a ustedes todos los sentimientos que lleva cuando nosotros decidimos ser emprendedoras. Feliz y encantada de poder compartir conocimiento, experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de toda mi historia, no solo laboral, sino también personal. Entonces, soy Mayra Pérez, como tú lo dijiste, soy una mujer que me encanta, me apasiona hacerle acompañamiento a las personas en su proceso de desarrollo personal y profesional. Esto lo hago a través de herramientas del coaching y por supuesto a través de la psicología. Y adicionalmente con todos los años de experiencia que tengo en el sector seguros, en donde tuve la oportunidad de liderar, en donde tuve la oportunidad de trabajar en equipo, me hizo que yo desarrollara muchísimas habilidades que son las que hoy en día precisamente comparto con las personas que deciden realizar este proceso conmigo. Entonces, encantada, como te digo, y feliz de estar acá. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Así es, Mayra. En esta época en la que emprender es una tendencia, hay mujeres que tienen el potencial, tienen ese talento maravilloso, pero tienen miedo de arriesgarse. Así es como tú lo dices. Mira que antes de hablar del miedo a emprender, del miedo a arriesgarnos, del miedo de crear nuevas ideas, de crear ideas de negocio, debemos hablar del miedo como una emoción que la sentimos todos en algún momento de nuestra vida. O sea, yo creo que no hay una sola persona en el mundo que diga que nunca ha sentido miedo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, por alguna razón. Entonces, es importante que tengamos claro qué es el miedo. Entonces, el miedo es esa respuesta que nosotros damos para poder sentirnos protegidos, sobre todo cuando estamos en situaciones de peligro o creemos estar en situaciones de peligro, y es la forma como nosotros nos protegemos y como de alguna u otra forma garantizamos nuestra supervivencia. Es muy importante eso. Y cuando una mujer, por ejemplo, decide emprender, ¿qué puede decirnos Mayra? ¿Qué ejemplos puede utilizar o qué métodos, mejor dicho, puede utilizar una mujer que sueña con echar a andar su propio negocio? Mira, aquí es importante que tengamos algo. Normalmente sentimos miedo a emprender, sobre todo si venimos de un proceso de transición laboral, es decir, sobre todo si hemos sido personas que hemos estado trabajando como colaboradoras, como empleadas dentro de una organización y que nunca hemos tenido claro o nunca hemos tenido una idea de negocio. Entonces, cuando empezamos ese proceso de transición laboral,
generalmente a las mujeres y a todo ser humano le da miedo porque es enfrentarse a situaciones nuevas, es tener que aprender muchas veces cosas nuevas y a veces ese ruidito que nos hacemos nosotras mismas, esa autosaboteadora que tenemos dentro de nosotros, a veces no nos permite echar para adelante con nuestra idea de negocio. Y lo que hacemos es que preferimos quedarnos callados y decir, no, prefiero coger la otra ruta, que es la ruta de volverme a emplear. Cuando nosotros nos arriesgamos a ser emprendedores, debemos tener claro algo muy importante, y es que estemos casados con nuestra idea de negocio. Es decir, que yo realmente sienta pasión por la idea de negocio que yo quiero empezar a desarrollar. Para eso es muy importante que yo conozca mis fortalezas y conozca mis talentos. Los eruditos en este tema recomiendan que normalmente la idea de negocio esté relacionado con ese talento y con esa pasión que nos genera esa idea de negocio. Cuando yo pienso en una idea de negocio, debo pensar en algo que me quita el sueño, en algo que realmente yo no duerma porque estoy pensando en esa idea de negocio, en que voy a dedicarle todo el tiempo posible, que eso es uno de los errores que cometemos cuando empezamos a emprender, porque creemos que vamos a tener todo el tiempo disponible y resulta que no. En nuestra idea de negocio, en nuestro emprendimiento, tenemos que depositar más tiempo de lo normal precisamente para poder llevarlo a cabo. Y por eso se sugiere que sea algo que realmente te apasione. Mira, normalmente los seres humanos cometemos el error que cuando queremos emprender por primera vez, decimos voy a montar un emprendimiento y muchas veces ese emprendimiento no está acorde con nuestro proyecto de vida. A mí me pasó y te cuento mi historia personal. Cuando yo terminé, yo siempre fui empleada colaboradora de una compañía de seguros en donde adquirí los 23 años de experiencia como tú comentabas. Y el día que tomé la decisión de no seguir más en esta compañía, se me ocurre la idea de montar una perfumería. Había aprendido sobre el negocio, había aprendido acerca del mercado, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que esto no me generaba pasión porque no estaba conectado con mi proyecto de vida. Pues obviamente los resultados no fueron los que esperaba, llegó la pandemia, tuve que cerrar la perfumería, pero me sirvió para darme cuenta de eso, que definitivamente esa perfumería no estaba conectada con mi proyecto de vida y que por lo tanto otra vez estaba haciendo como lo mismo, pero de diferentes formas, porque ya no estaba siendo empleada, pero sí me sentía de alguna otra forma esclava de un negocio que no me estaba generando pasión. Entonces, una recomendación muy importante para aquellas mujeres que quieran emprender y que todavía están ahí como en esa línea de que lo hago o no lo hago, es eso. Tener clara cuál es la idea de negocio y que esa idea de negocio esté realmente conectada con tu proyecto de vida, con la misión que tú tienes aquí en la vida, el para qué vives. Ese es un aspecto supremamente importante. Otro aspecto importante es conocer tus talentos. Para conocer tus talentos, tus habilidades y tus destrezas tienes que hacer un proceso de autoconocimiento. Es decir, saber en qué soy tan buena, qué es lo mejor que yo puedo hacer. ¿Cómo puedo desarrollar esta idea a través de mi pasión, a través de eso lo que te digo, de lo que me quita el sueño? ¿Cómo eso lo puedo convertir en una idea de negocio? Estos dos aspectos son súper importantes para aquella mujer que quiera empezar a emprender. Dentro de ese proceso de comenzar a emprender, sentimos miedo a arriesgarnos porque es una situación de peligro. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir? Porque como estaba diciendo yo al comienzo del programa, los testimonios arrastran, porque somos mujeres que nos ha costado llegar hasta donde estamos y ese miedo puede ser un miedo que nosotros ni siquiera lo habíamos pensado, sino que está dentro de nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué experiencia nos podrías tú compartir hoy? Mira, hace un tiempo tuve la oportunidad de precisamente empezar un proceso de coaching con una mujer que obviamente llega a mí no con la intención de contarme de que tenía miedo a emprender, sino era una mujer que estaba en su proceso de transición laboral precisamente porque tenía 2 hijas, una de las hijas se le enfermaba mucho. Ella siempre había sido una persona empleada, ejecutiva en diferentes organizaciones y resulta que la niña venía siempre con malestares estomacales, con vómitos, se enfermaba muy a menudo y ella toma la decisión de renunciar a ese trabajo. Cuando ella renuncia a ese trabajo, pues obviamente empieza a ser ama de casa, que no estaba dentro de sus planes, y resulta que ella llega precisamente en búsqueda de sesiones de coaching porque no se siente a gusto, siente culpa por haber dejado el trabajo,
no se siente totalmente realizada, de alguna otra forma se sentía como frustrada de saber de que siempre había sido ejecutiva y que se había tenido que dedicar a su mundo de hogar, a ser mamá, a ser esposa y a realizar todas las actividades que esto implica, que tú sabes que es pues, uno de los trabajos que no es remunerado y que es bastante lo que se trabaja más de 8 horas diarias, todas las que hemos sido amas de casa lo sabemos. Y llega precisamente con la intención de que le ayude a aliviar esa culpa y esa frustración. Y resulta que dentro del proceso se da cuenta que ella puede empezar a emprender. Y oh sorpresa que descubre, siempre había sido administradora, su profesión es administradora de empresa y dentro del proceso descubre que es muy hábil con las manualidades, que es su real pasión. Entonces, pues empezamos con este proceso pues a revisar diferentes cosas y dentro de estas encontramos que ella esa pasión la puede convertir en una idea de negocio. Y ahí empezamos un proceso de empezar a revisar marca personal, de empezar a crear su portafolio, de abrir su cuenta en Instagram con todas sus creaciones. Y todo eso le permite darse cuenta de que definitivamente puede generar ingresos, no lo mismo que tenía cuando era empleada, pero sí empieza a generar ingresos a partir de su idea de negocio, de su proyecto de vida, porque ahí descubre que realmente su proyecto de vida era dedicarse pues obviamente a sus hijas, tener que criarlas bien, pero adicionalmente también desarrollar sus habilidades profesionales y que todo ese conocimiento que había adquirido durante su experiencia lo pusiera precisamente en práctica ya en su idea de negocio. Un caso bastante interesante y pienso que así nos pasa a muchísimas mujeres, ¿no? A veces no encontramos por dónde empezar, a veces no encontramos las salidas, muchas veces lo que tú dices ni siquiera nos damos cuenta que el emprender nos genera miedo. Y ahí es muy importante que tengamos en cuenta algo, que hay que actuar con todo el miedo. Que el miedo no te detenga, que el miedo te impulse, porque con el miedo pueden pasar dos cosas si hablamos como el miedo como emoción. O me detengo, me dejo llevar por el miedo, o lo enfrento la situación con todo el miedo, o sea, actúo con valentía. Exactamente, esa era la otra pregunta que te iba a decir. ¿Para qué nos sirve el miedo? Porque el miedo tiene como dos caminos, ¿verdad? O me quedo, me frustro, me culpo. Yo me identifiqué mucho con esta historia que tú estás contando, porque yo lo sentí. Cuando yo decido cambiar lo que era Nélida para ocuparme de este sueño que es abriendo puertas, fui juzgada, eres egoísta, ahora no tienes tiempo para mí, solamente estás pensando en estudiar, porque realmente para tú llegar hasta donde tú quieras tienes que prepararte, no solamente es el deseo. Y entonces entró el miedo de estoy haciendo las cosas bien, voy a perder a mi familia, me sentía culpable porque no podía estar a tiempo en las cosas porque estaba en formación. Entonces, ¿el miedo para qué sirve? Mira, el miedo te sirve para que te protejas ante situaciones inminentes de peligro y ahí debes tener, o sea, si hay algo que se debe tener claro cuando tú gestionas el miedo es eso. Si realmente sientes que tu vida está en peligro, detente. Por ejemplo, un atraco. No te vas a enfrentar a una persona que te va a robar, porque de alguna otra forma, si te quedas quieta, muy seguramente te vas a proteger tu vida. Pero si yo me doy cuenta que ese miedo que yo estoy sintiendo nada tiene que ver con que ponga en riesgo la vida mía ni la de las personas a las que yo amo, sino que simplemente son situaciones que yo identifico que me están generando miedo, no debo permitir que el miedo me paralice, sino lo que te digo, actuar con todo y miedo, es decir, actuar con valentía. Tú has comentado algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a emprender, normalmente una de las razones por las cuales sentimos miedo es al que dirán. Bueno, ¿y ahora qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mi hija? ¿Qué va a pensar el vecino? Y le damos más importancia a lo que los otros piensen que a lo que nosotros realmente queremos. Y si hay algo que nos genera frustración, precisamente es querer darle gusto a todo el mundo, como digo yo. Entonces, ahí es básico, fundamental, que tú creas en tu idea de negocio. Creas tanto y te apropias tanto de tu idea de negocio que si bien van a venir personas a hacerte comentarios con respecto a tu idea de negocio, a tu emprendimiento, que tú escuches consejos de las personas que realmente hayan recorrido este mismo camino. Porque yo no voy a escuchar un consejo de una persona que nunca ha emprendido. Y normalmente, ¿quiénes son los que te critican? Esas personas que nunca han dado ese paso
que nunca en su vida han emprendido y pretenden darte consejos sobre algo que ni siquiera conocen. Entonces eso es básico y fundamental. Escuchar siempre a las personas que realmente hayan hecho este recorrido, y para eso es muy importante lo que tú dices, que te instruyas, que conozcas tu mercado, que conozcas quiénes son tus competidores. Muchas veces creemos que la idea de negocio tiene que estar relacionado con algo innovador y que nunca a nadie se le había ocurrido. Entonces yo pongo un ejemplo siempre. Si hubiese sido así, PepsiCola y Coca-Cola hoy no existieran, estas dos grandes marcas de gaseosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces la UNE hubiese dicho, no, lo mío no es innovador, y resulta que sí, vamos a darnos cuenta de alguna u otra forma, cada uno de los productos tiene sus características que la diferencian, pero si lo vamos a revisar, son bebidas gaseosas, no es más nada que eso, y así podemos encontrar muchísimos ejemplos. Entonces, muchas veces caemos en ese error de que queremos de que la idea de negocio de nosotros a nadie nunca se le haya ocurrido, y resulta que no. Tú puedes tener personas a quienes tú de alguna u otra forma puedes seguir, pueden ser tu punto de referencia. Puedes buscarte también mentores, personas que realmente conozcan sobre todo el tema legal, cómo crear una empresa, sobre todo el tema relacionado con la parte laboral, de que si llegas a tener empleados, o una persona que sepa sobre todo la parte contable. Eso sí es muy importante que lo conozcas, y también que conozcas tu mercado, quiénes son tus competidores, si esta misma idea de negocio está en la cuadra. No sé, si me voy a crear una cafetería, entonces cuántas cafeterías hay en la cuadra donde yo voy a instalar mi negocio. Todo eso es válido y es recomendable que lo realices. Extraordinario. Y cuando tú sientes miedo cotidiano de mi día a día, por ejemplo, yo te lo había comentado, le tengo pavor a los sapos. Eso también se refleja cuando uno emprende. Sí, claro, así como tú sientes miedo a actividades de la vida cotidiana, situaciones de la vida cotidiana, pues obviamente vas a sentir ese miedo a emprender. Muchos de los miedos también están relacionados con que si esta idea de negocio me va a dar plata, no me va a dar plata. Es decir, si me va a generar utilidad, si va a ser sostenible en el tiempo. Y todo eso es bueno que tú lo combatas ¿con qué? Teniendo mentores, estudiando tu entorno, estudiando sobre tu actividad económica. Por ejemplo, en mi caso, que está relacionado con el coaching y la psicología, entonces yo lo que hago es que todo el tiempo estoy leyendo libros de crecimiento personal, de desarrollo personal, estoy todo el tiempo buscando en internet información, sigo a personas que más o menos estén relacionadas con la actividad que yo desarrollo. No es para copiarme, es para tener inspiración al momento de que yo cree actividades, talleres o que cree sesiones. Entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, así como tú tienes miedo a los sapos, pues obviamente de pronto vas a sentir miedo a emprender. Es muy diferente la persona que ya ha crecido como emprendedor. Es totalmente distinto. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba trabajando, tuve que capacitar al hijo del dueño de la compañía de seguros donde yo trabajaba. Lo mandaron para que yo lo capacitara en un tema. Y resulta que nos pusimos a hablar sobre asuntos personales, y yo le decía que mi sueño era esto: poder ayudar a las personas a través de charlas, de talleres, de sesiones de coaching, de sesiones psicológicas. Y él me decía, ¿y por qué no lo haces? Yo le decía, porque me da miedo. Mira, el chico como de unos 19 años me decía, ¿miedo? ¿Y a ti te da miedo eso? No entiendo. O sea, para él era inconcebible que yo le dijera que sentía miedo. ¿Por qué? Porque era un joven que siempre había crecido en un ambiente en donde de alguna u otra forma lo incentivaron, lo motivaron para que él creara su propio emprendimiento, y lo tenía, que era crear unas tablas de surfing, y ese era su emprendimiento. Entonces él a la edad de 19 años no concebía ese tema de que yo le decía que me daba miedo a emprender. Entonces date cuenta cómo de alguna u otra forma nosotros, todos los seres humanos, hemos sentido miedo, y hemos sentido miedo a emprender. Diferente es el que ya ha nacido y ha crecido en este ambiente de emprendimiento. Ahora te pregunto yo, ¿con qué se relaciona el miedo a emprender? Mira, básicamente el miedo a emprender está relacionado con el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que, lo que te decía ahorita, de pronto la idea de negocio que tengamos no sea lo que estábamos esperando, que no nos dé los resultados que estábamos esperando. Y para eso nosotros tenemos que poner en práctica algo muy importante, que es la persistencia. En el emprendimiento, una persona que no es persistente se la lleva lo que dijimos. O sea, toca que seas una persona muy persistente, que seas una persona que todo el tiempo estés abonando tu cabecita con pensamientos positivos, que si bien de pronto la gente te va a criticar, lo que decíamos ahorita, sepas de dónde recibes esos consejos. Adicionalmente, de dónde también puede provenir el miedo.
de ese miedo a fracasar, a que las cosas no salgan como lo tienes planeado y como lo tienes estructurado. Por eso siempre es muy importante que ese proyecto esté bien definido. Que si bien se te van a presentar situaciones adversas, y ahí es cuando uno actúa con valentía, precisamente la valentía es eso, aun cuando yo sé que de pronto no voy a obtener los resultados que espero, sigo para adelante, no me echo para atrás. Hace un tiempo recuerdo que hablaba con una mujer que toda la vida se había dedicado a vender revistas, no sé si en Estados Unidos se venden estas revistas de Avon, Jambal y todo esto. Siempre se había dedicado a vender estas revistas y ella me decía, yo le comentaba que mi esposo ese año había decidido emprender como asesor de seguros. Y ella me decía, Mayra, dile a él que durante los 6 meses no se vaya a echar para atrás. Porque si se echa para atrás, ahí es el peor error que puede cometer. Entonces yo siempre me quedé con eso grabado. Y fíjate que a mí me dio resultado porque obviamente cuando tú estás emprendiendo hay momentos en que tú quieres echar para atrás. ¿Por qué? Porque sientes que todo pasado siempre fue un tiempo mejor. Entonces ahí es muy importante que nosotros le demos el pare al pasado y empecemos a vivir el presente. Y creer realmente en eso que estoy creando, en esa idea de negocio que tengo en mi cabeza y no quedarme callada, sino por el contrario, venderla, comentarla. Tú no sabes si la persona que está al frente tuyo te puede ayudar con la idea de negocio. Tú no sabes si la persona que tienes al lado a quien le comentas lo que tienes pensado en tu cabeza, esa persona también dirá, oye, eso me parece interesante, échale para adelante, me parece que puede ser una buena opción, mira que puede servir para eso y te puede hasta generar mejores ideas. Otra de las razones por las cuales nos da miedo a emprender y es el miedo a que de pronto de alguna u otra forma no pueda ser un buen referente, no pueda ser un buen ejemplo y que las otras personas de alguna u otra manera digan, mira, se fracasó, no le dio resultado y parece mentira, pero a veces hay personas que se alegran más del mal ajeno que de las cosas buenas que te pasan. Entonces, con todas estas cosas tú tienes que ser muy cuidadoso y cuidadosa y tienes que revisar muy bien exactamente si es realmente con lo que te sientes a gusto y si puedes practicar la persistencia, porque yo digo que la persistencia no es para todo el mundo. El ser persistente, pero lo puedes desarrollar porque es una habilidad que tú puedes desarrollar y es siempre echar para adelante, aun cuando de pronto veas que está el panorama no tan claro, siempre sacar las fuerzas internas y echar para adelante. Y si tienes una persona que te sirva de alguna u otra forma, como para que te ayude a aplacar un poco esos pensamientos negativos que surgen todos los seres humanos tenemos pensamientos negativos en algún momento de nuestra vida. Pero si tenemos una persona que nos ayude a aplacar, a quien tú le puedas contar, mira que estoy pensando tal cosa y la persona te dice, no, pero mira que las cosas no son como tú las estás viendo, lo puedes hacer de esta otra manera. Entonces tener esa persona que te ayude, si puede ser tu coach, si puede ser tu mentor, si puede ser tu mejor amiga, pero que tú sepas que esa persona realmente te va a impulsar y te va a ayudar. O que también te ayude para que tú vayas realizando actividades y que le vayas dando como te vaya haciendo como una auditoría de esas actividades que normalmente no hacemos. Otra de las razones por las cuales nos da miedo a emprender es que muchas veces nosotros dejamos para última hora todo lo que tenemos programado. Entonces ahí es importante que planifiquemos muy bien nuestro día, que siempre tengamos claro cuáles son esos objetivos, esas metas diarias que queremos alcanzar. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de esta formación, porque estamos juntas en Human Ecology y nos ha dado herramientas poderosas, es que esas metas de las que está hablando Mayra, hay que ponerle fecha, porque dice, yo quisiera un carro. Es impresionante cómo funciona lo que es la visualización y lo he puesto en práctica y es una felicidad tan grande el ver cuando esos momentos llegan y dice, wow, lo que había escrito en mi visión del próximo año, aquí está. Existen métodos para fortalecer las capacidades de una emprendedora. ¿Cuáles tú nos podrías dar como referencia? Mira, nosotros precisamente, yo estoy creando un emprendimiento en estos momentos con una colega maravillosa que se llama Malena Cárdenas, que ella también es coach, es arquitecta y es una mujer extraordinaria.
y hemos decidido crear la certificación internacional de coaching para mujeres que hemos denominado Mujer Protagonista. Precisamente en esta certificación nosotros le damos muchas herramientas a todas las mujeres que decidan emprender, sobre todo que decidan emprender este camino del coaching, que ha tomado tanta fuerza y que aunque no lo creas, la sociedad lo necesita muchísimo. Aquí con el coaching pasa algo curioso, yo también soy psicóloga como lo comentabas tú al principio, y fíjate que yo en el coaching he visto resultados mucho más inmediatos, no queriendo decir que en la psicología no se consiga, sí se consigue, pero por lo general un proceso psicológico demora un poco más. En el coaching las herramientas te invitan precisamente a eso, a que tú crees ese mapa. Yo no le llamo el mapa ni de sueños ni el mapa de metas, yo le llamo el mapa de acción, porque es que este mapa te invita a que tú actúes ya, no a que te quedes detenida ni en el tiempo ni por el miedo, sino a que actúes y que realmente lleves a acción todas esas metas que tienes proyectadas. Entonces, en la certificación de coaching para mujeres, Mujer Protagonista, precisamente le ofrecemos a todas las personas, a todas esas mujeres que decidan iniciar esta certificación, le damos herramientas para que ellas puedan desarrollar de una manera óptima todo este proceso de ser una coach y, ¿por qué no?, llegar a ser su profesión y llegar a ser su emprendimiento, creando talleres, creando charlas, haciéndole acompañamiento a otras mujeres o a otras personas que lo necesiten. Entonces, están súper invitadas para que hagan parte de esta certificación y con muchísimo gusto toda la información que necesiten, ya saben, se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales. Bueno, yo soy parte de un proceso de transformación y la idea que ellas tienen es acompañarte paso a paso. Tienes que atreverte. No te vas a arrepentir y te vas a contagiar de esa emoción que no te va a parar nadie. Mayra, ¿cuál es el mensaje para esa mujer que tiene una idea de negocio, un talento y que no se atreve a dar el primer paso? Mira, como dice Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Entonces ahí es súper importante que nosotros tengamos claro esto. Si tú te encuentras en un proceso en donde tú quieres iniciar una idea de negocio, hazlo ya, actúa, no esperes, no procrastines, sino por el contrario, empieza a planear, empieza a idearlo. Busca actividades que te lleven a tener ese pleno conocimiento de qué es lo que quieres, lo que decía, empezar por la fortaleza, las virtudes con las que cuentas y cómo eso se te puede convertir en una idea de negocio. Empieza a investigar el mercado, busca mentores, busca personas que te puedan abonar en ese camino y que realmente te puedan hacer ese acompañamiento. Y lo más importante de todo, creer en esa idea de negocio, creer que va a ser buena, creer de que vas a tener grandes resultados. Empezar a venderla, empezar a contarle a la gente que tienes esa idea de negocio, porque lo que te decía, no sabemos quiénes pueden acompañarnos en ese proceso. Adicionalmente, si tienes que buscar a alguien que te haga un acompañamiento financiero, porque muchas veces también el temor es porque no contamos con los recursos económicos suficientes para poder emprender. Existen muchas organizaciones, por ejemplo aquí en Colombia está una que es el SENA, en donde te dan toda la capacitación, en donde te hacen ese acompañamiento de esa idea de negocio. Busca en tu país si existe una organización que te pueda dar ese soporte financiero que necesitas para poder empezar, porque esa muchas veces es una de las cosas que más detiene a cualquier persona cuando desea emprender, y es la parte económica. Pero sobre todo, meterle todo el empuje, meterle todas las ganas y creer en ti y en lo que eres capaz de lograr. Y comenzar, porque si no comienzas, ¿cómo sabes si vas a llegar al éxito? Exactamente. Yo de verdad estoy muy complacida de tenerte aquí. Es para mí una emoción muy honrada porque tú eres un ejemplo. Yo no sé si te atreves a contar un poquito de tu historia para cerrar, porque realmente es una mujer como tú y como yo. Y ahora es una mujer de éxito, está transformando vidas y es tan feliz, es tan comprometida y disfruta lo que hace. Qué rico es trabajar por lo que quieres, hacerlo, cumplir tus sueños y ser feliz. ¿Qué más? Sí, Nélida, imagínate que yo, lo que te decía, trabajé durante 23 años como empleada en una compañía de seguros. Sin embargo, yo siempre estuve como inquieta porque desafortunadamente o afortunadamente la vida me llevó
a que me metí en el mundo de los seguros, creí que estaba enamorada del mundo de los seguros y de pronto en algún momento sí lo estuve. Sin embargo, llega un momento de mi vida en donde me doy cuenta que quiero hacer otras cosas, que me doy cuenta que realmente la misión de mi vida es poder ayudar a las personas de una manera diferente a como lo estaba haciendo, a través de la psicología y a través del coaching. Y allí tomo la decisión de irme de esta compañía, que no fue fácil. No fue fácil tomar esta decisión porque obviamente lo que estábamos hablando ahorita, los miedos se apoderan de nosotros y pensaba más en las cosas negativas que en las positivas en esos momentos. Sin embargo, cuento con el apoyo de mi esposo y me dice: Mayra, tú siempre has querido hacer algo diferente, poder ayudar a las personas a través de sesiones psicológicas, de talleres, de charlas, de conferencias, pues hazlo, no le veo ningún problema. Entonces ahí tomo la decisión de irme. Sin embargo, lo que te digo, llenísima de miedo, actué con todo y miedo y empiezo a investigar qué es lo que puedo hacer. Y ahí es donde llega el mundo del coaching, porque yo hasta ese momento era ignorante del mundo del coaching. Llega al mundo del coaching a través de un compañero de trabajo y conozco a Heyman, que es la directora de nuestra escuela, que es Human Ecology, y ahí empiezo todo este proceso. Obviamente ahí trabajé muchísimo el tema de inseguridad, porque obviamente cuando tú dejas un empleo, tú te sientes muy insegura por todo lo que estábamos hablando ahorita. Si voy a tener el dinero suficiente, si voy a poder suplir ese salario que tenía. Y a mí me pasa algo curioso, que justo en esos días, yo tenía 40 años en esos momentos, y justo en esos días leo sobre la historia del águila. Y resulta que el águila, para poder sobrevivir más de 40 años, ella debe de empezar un proceso de transformación física, ¿no? Entonces se va a una montaña el águila y allá se arranca las uñas, se arranca el pico, se arranca las plumas porque ya están muy envejecidas y espera un tiempo prudencial a que le salgan nuevamente las plumas, las uñas, las garras y el pico, y emprende nuevamente su vuelo. Cuando yo escuché esa historia, yo sentí que esa era yo. Estaba llena de canas, no me han salido arrugas, no me han salido arrugas, pero tenía muchas ganas de empezar ese proceso de transformación, y ese proceso de transformación personal lo inicio a través de las herramientas que me ofrece el coach. Me doy cuenta que soy una mujer insegura, no lo sabía que yo era una mujer insegura, y ahí está muy relacionado con lo que hablábamos ahorita, que decíamos que muchas mujeres no saben que tienen miedo a emprender. Yo obviamente me enfrentaba a situaciones nuevas, me enfrentaba a un mundo desconocido, entonces tuve que aprender a agradecer, que fue un aspecto súper importante. Empecé a practicar la gratitud ya de verdad de manera consciente. Adicionalmente, dejé de prestarle atención tanto a la gente, porque la gente me decía: no, Mayra, pero vuélvete a emplear. No, pero ¿cómo se te ocurre que no vas a volver a trabajar? Pero ¿cómo vas a hacer entonces para pagar la universidad de tu hijo que ya está a puertas de salir de la universidad? Y ese me costó mucho trabajo, dejé de complacer a las otras personas. Y realmente me rodeé de personas que pudieran aportar a mi vida, que es lo que hemos hablado en varias oportunidades. En diferentes ocasiones hemos hablado que hay personas vitaminas, ¿no? Entonces, rodéate de personas vitaminas, rodéate de personas que estén en la misma sintonía que tú. Adicionalmente, empecé a estructurar qué era lo que realmente yo quería hacer. Dato curioso, yo empiezo con adolescentes. Empiezo a trabajar con adolescentes. Con el paso del tiempo me doy cuenta que hay un grupo, que son las mujeres, en donde de alguna u otra forma todas las personas que llegaban a mí a buscar esa asesoría, a buscar ese acompañamiento, a buscar esas sesiones de coaching y psicológicas, eran mujeres. Entonces me doy cuenta que ahí hay un grupo poblacional que está bastante, de alguna u otra forma, sí, exactamente. Y se hablaba mucho del empoderamiento femenino, que eso se viene hablando hace mucho rato. Sin embargo, se nos ha olvidado que es enaltecer ese poder femenino que llevamos nosotras las mujeres. Y ahí es cuando empiezo a hacer todo mi trabajo exclusivamente con mujeres. Entonces, fíjate cómo cambio precisamente de grupo poblacional de adolescentes y paso con mujeres. Y de alguna u otra forma las mujeres que llegaban a mí eran las mamás de los adolescentes. Y me decían: ay, es que no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con esto otro. Y que de alguna u otra forma ese comportamiento del adolescente estaba relacionado con el comportamiento de la mamá y del papá. Entonces, todo ese tema de hábitos de crianza y todo este tema está muy relacionado. Entonces ahí empiezo a trabajar más con mujeres, que es muy fuerte. No quiere decir de que no lleguen hombres, sí llegan hombres, pero te puedo decir que durante todo este proceso que llevo de 4 años, si he atendido a 3 hombres ha sido mucho. Las demás han sido mujeres. Entonces, darte cuenta de que son mujeres, como dices tú, como yo,
que tenemos muchísimas creencias irracionales, que venimos con tantos miedos de la infancia, que venimos con tantas cargas emocionales, nos toca llevar a cabo diferentes roles, como por ejemplo somos mamás, somos esposas, tenemos que trabajar, adicionalmente somos hijas, somos hermanas, entonces desempeñamos diferentes roles y muy pocas veces nos dedicamos a nosotras mismas. Y allí todo eso nos genera a veces inseguridades que no somos capaces de charlarlos con todo el mundo. Entonces, contar con una persona que realmente te escuche, con una persona que te pueda hacer ese acompañamiento, es lo ideal y es lo perfecto. Y precisamente ahí es cuando empiezo a trabajar con mujeres realmente. Entonces, esa es mi historia. También sentí miedo a emprender, también sentí inseguridades, como de pronto la puedes estar sintiendo tú que nos estás escuchando. O de pronto eres una ama de casa y dices, ya me siento frustrada de seguir siendo ama de casa, puedo encontrar mejores formas, o quizás eres una persona que llegan muchas otras mujeres a contarte historia y no sabes cómo manejarlo, pues aquí en la certificación eres bienvenida. Y lo que necesites, si necesitas una asesoría, si necesitas charlar con alguien que te escuche, pues aquí estamos dispuestos a ayudarte. Muchas gracias. Bueno, una historia tal como la tuya. Mayra, ¿cómo se pueden conectar contigo para lograr esa transformación de nosotras las mujeres que la necesitamos? Mira, se pueden conectar conmigo a través de mis redes. En Facebook me encuentran como Mayra Pérez. En Instagram me encuentran como @Mayra Transformando Vidas. Y puedo dar mi número de celular. Claro. Mi WhatsApp, 315-790-3278. Entonces ahí me encuentran, creo que tienen que colocar adelante el 57, que es el código de Colombia. Código de Colombia 57 y el número es 315-790-3278 y se pueden comunicar conmigo con muchísimo gusto. Ahí estoy dispuesta a atenderlas a todas las que lo necesiten y a todos también. Así es, porque Mayra es mucho, mucho amor, como dicen por allí. El éxito está dentro de ti. No te detengas nunca. Y sé muy, muy feliz. A ti te invito a suscribirte a nuestro canal, que nos sigas por nuestras redes a través de Instagram. Soy Nélida Núñez y nos vemos en la próxima entrega. Te mando un abrazo, Mayra, y nos vemos pronto porque a Colombia voy. Claro que sí, bienvenida acá a Colombia y te recibimos con los brazos abiertos. Un abrazo. Ok. Chao, gracias. Chao.